Reciban un cordial saludo del Padre Miguel Ángel aquí con ustedes. El día de hoy quiero hablarles de una santa que yo quiero y aprecio mucho, una santa que estoy seguro ustedes conocen. Se llama Teresa, razón por la cual quiero felicitar a todos y a todas aquellas que llevan el nombre de Teresa y de Tereso. No sé si ubican, esta es una pintura, bueno, esto es un calendario, pero esta es una pintura tomada a Santa Teresa. De ella te voy a hablar en un momento porque su vida es una vida extraordinaria. En verdad que yo los invito a que por favor se queden hasta el final del video para que si ya sabes estos datos sobre esta gran santa, los recuerdes, y si no, en verdad te invito a que los aprendas porque te aseguro que vamos a aprender muchísimo de esta gran santa, de esta mística. Como siempre, pongo tus intenciones y necesidades en presencia de nuestro Padre Dios y pido a Dios que nos libre de todo peligro, enfermedad, accidente y mal. Te invito por favor a que pongas todas tus peticiones, intenciones y necesidades para ofrecérselas a nuestro Padre Dios. Bueno, pues vamos a escuchar el Evangelio del 15 de octubre, el cual está tomado de San Lucas, capítulo 12, versos del 1 al 7. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ninguno de ellos se olvida a Dios, y por lo que ustedes tocan, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosísimo evangelio, pero como les decía, voy a hablarles el día de hoy sobre esta gran santa, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, que es la misma, se le conoce. En el mundo hispano le decimos Santa Teresa de Jesús, pero hay otros lugares donde se le llama Santa Teresa de Ávila, es lo mismo. Santa Teresa nace por allá en el año 1515, es decir, hace ya 516 años. Imagínense casi medio milenio, poco más de medio milenio que nació Santa Teresa de Jesús. Y algo importante de notar es que ella nace en el siglo de oro en España. Sabemos que se le conoce el siglo de oro en España porque fue un siglo, primeramente era la potencia mundial. Produjo grandes intelectuales, grandes literatos. ¿Quién no se acuerda del libro del Quijote de la Mancha, que se escribió en esa época? Y también de grandes santos, un gran número de santos reconocidos a nivel mundial. Obviamente está Santa Teresa de Jesús, estoy hablando de esa época, de ese siglo de oro. San Juan de la Cruz, San Francisco de Borjas, San Ignacio de Loyola. A ver, recuérdenme los hermanos y hermanas españoles que me ven, si San Juan de Dios también es de esta era o no, no recuerdo, pero por lo menos los que yo acabo de mencionar sí lo son. Por eso se le conoce a este siglo XVI como el siglo de oro en España. Y datos muy interesantes sobre la vida de Santa Teresa es que obviamente ella es del tiempo de la famosa caballería, de los libros de caballería. Ella en su infancia obviamente era una niña que leía Vida de Santos junto con su mamá, pero su mamá muere cuando ella todavía apenas se va entrando a su adolescencia. Antes de que su mamá muriera, un dato muy interesante es que ya a los 7 años
se quiso escapar de su casa junto con un primo para morir como mártir, que decían en tierra de moros, es decir, en Marruecos, que es la frontera con España. Y ella se quiso escapar teniendo 7 años junto con su primo para ir a morir como mártir en tierra de moros, en Marruecos. Obviamente, pues su papá, sus tíos la buscan y los encuentran, y ella no cumple su deseo de morir como mártir en tierra de moros. Más, sin embargo, el segundo intento de escapar, esta vez sí se pudo efectuar. Pero de eso te voy a hablar en un momento más. Quiero decirte nuevamente que su mamá muere cuando ella apenas iba entrando a su adolescencia, unos 13 años, y ella cae en una profunda tristeza y descuida su vida espiritual, de tal manera que ella empieza a aficionarse mucho por los libros de caballería que estaban tan de moda en ese tiempo, y empieza a crecer mucho la vanidad en Santa Teresa, de tal manera que ella descuida mucho su vida espiritual. Su papá se preocupa mucho de ver cómo Santa Teresa, en ese tiempo nomás Teresa, pues se daba mucho tiempo y espacio para leer estas novelas de caballería y todo ese tipo de cosas banales de esa época. De tal manera que su papá la manda a educarse con las religiosas agustinas, simplemente para que se educara, pero su papá en ningún momento quería que su hija fuera religiosa. Ella, estando ahí en el convento, pues prácticamente no era una mujer muy piadosa, no era una mujer que se conociera o se distinguiera por ser la más piadosa. Y algo muy interesante, que estando en el convento, se pone una vez tan enferma Santa Teresa, que la dan por muerta, que incluso preparan su funeral. Y ahí estaban velándola a Santa Teresa, dándola por muerta, cuando pues que creen que no estaba muerta. Y ante el asombro de todos, su papá se la lleva a su casa, cuida de ella, y estuvo 4 años pues tullida, sin poder caminar. El momento más importante en la conversión de Santa Teresa es el siguiente. Era tanta su deseo de cambiar, era tanto su deseo de ser una mejor persona. No sé si ustedes han visto por ahí en sus iglesias, en mi iglesia sí las hay cristos tan ensangrentados que incluso se les puede ver el hueso. El Cristo de mi iglesia hay 2, uno está en la sacristía y otro está en lo que es el presbiterio, en el atrio, en el altar, y puedes ver claramente los huesos, ¿no? Y Santa Teresa, ahí en el convento, dice que en uno de los pasillos había un Cristo tan ensangrentado que ella se arroja al piso, se postra en el piso y le dice a nuestro Señor Jesucristo, que lo ve en esta estatua tan llagada, le dice: no me muevo de aquí hasta que me conviertas, hasta que me transformes, hasta que me cambies y me hagas una mujer nueva. Y ahí se estuvo postrada hasta que ella sintió que nuestro Señor Jesucristo le iba a complacer esa petición tan noble y tan humilde. De tal manera que a partir de ese momento nace Santa Teresa de Jesús. Claro que el camino no fue nada fácil, ella tuvo que perseverar, como bien sabemos, 20 años en la oración. A veces a nosotros nos da flojera orar porque nos dormimos, porque nos distraemos, porque nos aburrimos, porque nos parece monótono o rutinario. Pues bien, Santa Teresa le llevó 20 años. Pero bueno, quiero hablarte de datos prácticos en la vida de Santa Teresa. Como bien sabemos, pues Madrid es la capital de España, pero nunca llegó ella a fundar un monasterio en Madrid. Ella en 20 años, fundó 16 monasterios. Pero quiero contarles una anécdota muy interesante. Dios me dio, porque siempre fue muy sueño cuando visitara España, visitar Ávila. Y ya había ido a España varias veces, pero nunca se me había hecho ir a Ávila, hasta que en una de las peregrinaciones, que fue justo cuando fue la de las apariciones, que se cumplieron los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima, recuérdenme, fue en el 2017 por ahí, no recuerdo, pero quizás unos 5 años, ¿no? Creo que sí, hace 5 años por ahí. Y yo recuerdo, o menos, que hicimos esa peregrinación a Fátima para conmemorar el centenario de las apariciones de la Virgen, y también pasamos a España y obviamente pasamos Toledo, Segovia, y llegamos a Ávila, que era mi sueño conocer.
Y estando en Ávila, pues yo dije, no voy a perder la oportunidad de llevarme una reliquia de esta gran santa. Y bueno, pues llegué yo y estaban ahí en la tienda religiosa, les pedí una reliquia de Santa Teresa y pues nomás se me quedó viendo la persona y pues, ¿qué tiene no? Y me dijo, no, aquí no hay nada de eso. Y bueno, pues no pude ir yo al convento, creo que no dejaban entrar. Y dije, pues yo no sé cómo le voy a hacer, pero me tengo que llevar una reliquia de Santa Teresa. Y bueno, pues entramos a la iglesia que era la casa de Santa Teresa, hoy actualmente es una iglesia, un templo, y entramos y nos estaban dando un tour por lo que en ese tiempo era la habitación de Santa Teresa, lo que era el comedor, lo que era... Y pues había cámaras obviamente, ¿no? Y yo dije, pues Dios mío, perdóname, pero ahora es cuando. Y no me voy a ir sin una reliquia. Y cuando estábamos en lo que fue la habitación de Santa Teresa que estoy hablando, ya era un templo, pues nos dijeron, estas partes son originales de cuando todavía vivía Santa Teresa. Dije, aquí es cuando agarro un pedacito de la madera de lo que era la puerta de la casa de Santa Teresa, de la habitación. Dije, pues no veo, y agarré un pedacito pequeñito, tampoco. Y dije, pues ni modo, esta va a ser mi reliquia. Y ahí la tengo y está conmigo esa reliquia de lo que era la puerta de la habitación de Santa Teresa. ¿En qué manera es una reliquia? Porque la santa llegó a tentarla estando en vida, por lo tanto es una reliquia. Pues no sé, pero me pareció algo muy interesante. Ella muere, pero antes de morir ella fue perseguida por la Santa Inquisición. Bueno, no sé si decirle santa, pero fue ella perseguida por la Inquisición porque consideraban que ella estaba desviando a la gente con sus enseñanzas. Y una cosa muy interesante, fíjense, de la vida de Santa Teresa es la siguiente, que ella describe en uno de sus relatos que una vez estando ella en oración, un ángel pequeñito se apareció y traía un dardo dorado, y con el dardo le traspasaba el corazón. Y cuando ella murió y le hicieron la autopsia, pues encontraron un orificio pequeñito y una llaga en el corazón, justo en el lugar donde Santa Teresa describía que el ángel le había dardeado con esta flecha. Y bueno, pues finalmente también quiero decir un dato muy importante en la vida de Santa Teresa, que ella es la primera mujer doctora de la iglesia. Yo cuando era niño, estoy hablando de 5 años, cuando oía hablar que doctor y doctora de la iglesia, pues yo pensaba en lo que era la medicina. Es un médico, es una médica. No, cuando se habla de un doctor o doctora de la iglesia no hay que pensar en el aspecto médico. Bueno, esta es la vida de Santa Teresa. Te invito, en verdad, te invito de todo corazón a que leas sus escritos. Son bellísimos sus escritos y hoy, a través de la intercesión de esta gran santa, les doy mi bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y los invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios. Hasta mañana, si Dios quiere.